Continuamos con la unidad 15, neumatología bíblica, dentro del estudio de los temas más importantes de la teología sistemática. La neumatología bíblica, vemos la definición. La palabra neumatología se deriva de dos palabras griegas que son neuma y logos. Neuma significa aliento, viento, aire, o sea que la palabra con que en español designamos de varias maneras, en griego se dice de una sola manera, neuma, ya sea para el espíritu o ya sea para mencionar un viento físico. En el idioma hebreo se dice ruja, pero significa exactamente lo mismo, es decir, aliento, viento, aire. De ahí viene la palabra neumatología, podríamos decir el estudio a la luz de la palabra de Dios, del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Vemos que el Espíritu Santo tiene una característica divina, la divinidad del Espíritu Santo. Lo vemos en un pasaje de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versos 1 al 4. Dice la palabra: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendiéndola no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Acá podemos ver claramente que el apóstol Pedro le da al Espíritu Santo la característica divina, una esencia que solo lo tiene Dios. Por lo tanto, vemos que aquí el apóstol Pedro compara al Espíritu Santo y le dice que es Dios, porque no has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Y a quién se refiere? Al Espíritu Santo, que ahí Ananías y Zafira habían estado engañando, mintiendo. Vemos la personalidad del Espíritu Santo. Toda persona se caracteriza por tener conciencia de sí mismo. A eso es lo que llamamos personalidad, por tener razón o por tener voluntad. Esto es lo que significa un ser. No un ser cualquiera, sino un ser personal, un ser que es persona. El Espíritu Santo aparece en la Biblia con características personales, con personalidad, a eso nos referimos. En Efesios 4:30, por ejemplo, dice la palabra: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristéis al Espíritu. Bueno, podríamos ver en otras versiones entristecerlo. Esta es una característica que no lo puede tener alguien que no es persona. Acá el Espíritu Santo también puede ser contristado, de tal manera que tiene características de persona, tiene personalidad. Vemos los atributos divinos que se recogen a la persona del Espíritu Santo. Su omnipotencia. Vemos que ahora el Espíritu Santo también tiene la omnipotencia. En Romanos capítulo 8, verso 11 dice: y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos, a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Quién va a vivificar nuestros cuerpos mortales? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y esto solo puede hacerlo porque Él es omnipotente. Vemos la omnisciencia del Espíritu Santo en 1 Corintios capítulo 2, versos 10 al 11. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Por lo tanto, vemos que el Espíritu Santo es omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce. Vemos que el Espíritu Santo también es omnipresente. En Salmos capítulo 139, versos 7 al 10. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estarás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás.
Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiaría tu mano y me asirá tu diestra. Por lo tanto, acá dice el salmista, no puedo escapar de tu espíritu, porque donde vaya, ahí estás. Esto es la omnipresencia que tiene el Espíritu Santo, que también lo tiene Dios. Por lo tanto, vemos la divinidad del Espíritu. Eternidad. En Hebreos capítulo 9, verso 14, dice la palabra: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aquí vemos en la palabra que el Espíritu es llamado Espíritu eterno, porque permanece siempre, porque está en la eternidad, y esta es también una cualidad de Dios. Algunos nombres del Espíritu Santo. Tenemos los nombres comunes. En la Biblia se habla del Espíritu de verdad, del Espíritu de santidad, Espíritu de poder, de amor y de dominio propio. También habla del Espíritu de sabiduría y de revelación, del Espíritu de gloria, del Espíritu de gracia. Todo esto es propio del Espíritu Santo, que a través de estos nombres comienza a mostrar sus cualidades, también como Dios, y su obra que tiene hacia nosotros. Cuando hablamos de Espíritu de verdad, hablamos que no va a decir mentiras, que la verdad es Él. Vemos Espíritu de santidad, que Dios solamente es santo, y el Espíritu Santo en nosotros nos lleva a la santidad. Espíritu de poder, que manifiesta su omnipotencia. Espíritu de amor, porque nos consuela, nos acompaña, nos guía. Espíritu de dominio propio, claro, es el que nos lleva a que podamos ser conducidos de acuerdo a la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios quiere. Espíritu de sabiduría, todo lo que conocemos, todo lo que Dios nos va mostrando es sabiduría, revelación, quitar el velo y mostrarnos realmente qué planes tiene Dios para con nosotros, para con toda la humanidad. ¿Quién es Dios? Espíritu de gracia, quien va a ministrar a nosotros su amor, quien nos va a llevar a los pies de Cristo y a arrepentirnos de todos nuestros pecados. Todo esto es propio del Espíritu Santo. Vemos nombres propios. Aparece como también Espíritu de Dios, Espíritu de Jehová, Espíritu Santo, Espíritu de Jesús, Espíritu de Cristo y también Espíritu de Jesucristo. También en otra parte se le llama Espíritu del Padre y en otra se llama Espíritu del Hijo. Acá podemos observar claramente que el Espíritu Santo no es una fuerza como algunas tal vez herejías van considerando. Es una persona y es la tercera persona dentro de la Trinidad mística de Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que ahora ha hecho morada en nosotros y quien nos trae la presencia de Dios en nuestro corazón y nos hace templos para poder dar gloria y alabanza a nuestro Dios Todopoderoso.